Damos la bienvenida a la gente que nos está siguiendo por Facebook, estamos en directo ya para ellos. A los que nos siguen por la 94.9 también les damos la bienvenida. Gracias por compartir hoy. Hoy es un día muy especial, es el Día del Niño y saludamos a todos los pequeñitos, a sus hijos también, a todos los niños de la casa. El Señor les bendiga rica y abundantemente, y a los que se saben niños por dentro, también por supuesto los bendecimos. Le damos un aplauso a nuestros niños, ¿verdad? Claro que sí. Dios los bendiga muy especialmente en este día. Hoy estamos dando comienzo a algo que vamos a denominar las 4 llaves para la paz y la libertad. Desde el inicio de los tiempos, Dios ha querido ayudar al hombre a vivir en libertad. La libertad debe entenderse bien. La libertad no es hacer lo que yo quiero, sino tener el derecho de poder vivir mi mejor vida. Esa es la libertad, o sea, el derecho de poder vivir mi mejor vida. Y Dios quiere eso para nosotros, ¿no? El derecho que tenemos de vivir una vida digna y mejor. ¿Por qué digo esto? Porque la verdad es que la libertad es algo que, si bien uno puede pelear por la libertad, depende de muchas circunstancias saberse libre o no, ¿sí? Por ejemplo, hay personas de que están viviendo esta cuarentena de una manera muy dolorosa porque no puede salir ni de su propia casa. Entonces es como que ha perdido la libertad. Y sin lugar a dudas hay cosas que ya no se pueden hacer. Hay otros que no, que de alguna forma les toca trabajar y salir, y a mí me toca trabajar y tengo que trabajar más horas que antes probablemente. Pero hay gente que siente la libertad. Hay otros que de alguna manera han pedido su libertad porque ya no pueden salir de viaje, pero no pueden ir a algún lugar. Hay otros que estaban acostumbrados a ir de viaje a otros países. A mí me encanta cuando tengo que salir, pero la verdad es que ahora veo que se me acabó la libertad, ¿no? Porque no se puede. Y ahí es donde uno valora la libertad. La libertad es algo que se valora solo cuando se pierde. ¿Sí? De alguna manera, una persona que le ha tocado estar en un hospital o alguien que ha sido privado de su libertad, peor aún, ¿sí? De verdad, en esos momentos uno dice, wow, daría todo por ser libre. Pero cuando uno es libre, sin querer, va descuidando sus libertades. Y va diciendo, bueno, está bien, se va acostumbrando y se va adaptando a ciertas situaciones. Y dice, bueno, no pasa nada. Pero lo cierto es que Dios quiere que en tu vida vivas la mejor manera de vivirla. Y para eso Dios espera que seas libre de aquellas cosas que afectan nuestras vidas. Y hoy vamos a ir viendo justamente esa libertad que podemos tener y que Dios espera que tengamos. Cuando Dios sacó a Israel del país donde estaba esclavo de Egipto, Dios le dijo, yo te voy a sacar de aquí para que vos seas libre. Y en ese minuto Dios decide darle los 10 mandamientos. Uno dice, si me das 10 mandamientos, en realidad estoy siendo libre. Si me estás dando una ley para cumplir. Es que la libertad es una responsabilidad muy grande y las responsabilidades tienen obligaciones. La libertad tiene obligaciones que yo debo de cumplir. Entonces, si yo quiero ser verdaderamente libre, tengo que saber cuáles son mis responsabilidades, ¿sí? Entonces, una de las cosas que Dios le dijo, venga conmigo al libro de Éxodo capítulo 20, versículo 2, Dios le dice a Israel, vamos a ver el 1, Dios habló y le dio a conocer estos mandamientos. Verso 2, yo soy el Señor tu Dios que te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. La Biblia dice claramente, yo te saqué del país donde eras esclavo. Usted diría, bueno, qué maravilloso ir a la libertad. Sí, pero tuvieron que caminar un tiempo en el desierto. Libertad no significa que todo va a salir bien. Libertad significa que ya no estás atado a cosas que pueden traerte problemas por el resto de tu vida. Por ejemplo, un esclavo cuando nacía esclavo quedaba esclavo para el resto de su vida. Es decir, que la esclavitud era como heredada, ¿no? O sea, yo era esclavo, mis hijos tenían que ser esclavos y los que seguían tenían que ser esclavos.
Dios le saca a Israel de la esclavitud, aunque tiene que pasar por el desierto. En el desierto no había agua, en Egipto sí, porque es río Nilo, ¿sí? En el desierto no se podía sembrar, pero en Egipto sí. Entonces mucha gente dijo, bueno, pero estábamos mejor en Egipto. No, Dios le dice, yo soy el Dios que te saqué de la esclavitud. Lo más importante es ser libre de la esclavitud. Más allá de todas las bendiciones que puedas llegar a tener, Dios espera que vos seas libre de la esclavitud. ¿De qué esclavitud está hablando? Bueno, Dios nos hizo libre a nosotros también de una gran esclavitud, de la esclavitud del pecado. Ya le voy a contar qué hace la esclavitud del pecado, pero déjeme mostrarle en la Biblia por qué digo que Dios nos hizo libre. Romanos capítulo 6, versículo 15 dice la Biblia, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, diga conmigo, soy libre del pecado, vine a ser siervo de la justicia. ¿Sí? Hablo como humano por vuestra humana debilidad. Así como para la iniquidad presentaste vuestros miembros, ¿sí?, para servir a la injusticia y a la iniquidad, ahora para la santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Mire, primer tema, y aquí yo quiero que usted sepa. Cuando una persona ha sido esclava del pecado, hay cosas que la avergüenzan. Mañana, o no mañana, sino la próxima cita vamos a hablar de aquellas cosas que nos hacen sentir avergonzados. Pero mire usted, es para que se acuerde nada más que lo hemos leído, porque el fin de ellas viene a ser muerte. Verso 22, mas ahora habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Ese es el regalo de Dios, es vida eterna para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad que sí? Ahora, Dios te dice, yo tengo un regalo para vos y es una buena vida. Pero para eso necesitas ser libre del pecado. Ahora bien, en nuestra vida tenemos momentos de incertidumbre, momentos en los que estamos bien, momentos en los que estamos mal. Pero la verdad es que la mayoría de nosotros ha sufrido en la vida ciertos sabotajes. ¿Qué es un sabotaje? Bueno, un sabotaje, según el diccionario, es un daño o destrucción que se hace intencionalmente en un servicio o en un proceso, como la vida, como forma de lucha o de protesta contra el organismo que dirige esa vida. Es decir, que Satanás sabía que vos ibas a ser un hijo de Dios y en forma de protesta a Dios, ¿qué hizo Satanás? Te saboteó la vida a vos, o me sabotea la vida a mí. ¿Fue culpa mía? ¿Fue culpa tuya? No. Es una cuestión que no es culpa de una persona, sino son cosas que nos sabotearon la vida. Alguno de nosotros ha perdido a sus padres muy temprano, alguno ni siquiera lo conoció. Otros hemos pasado por experiencias muy dolorosas, por traiciones, por dolores muy grandes. Y esas cosas marcan nuestra vida, porque no sabemos por qué nos tocó vivir esas cosas. Nos despidieron de un trabajo, nos abandonó una persona que amamos. Y a veces nos culpamos y decimos, bueno, es que es mi culpa, es que yo me lo merezco. Y no sabes si es verdad, si te lo mereces o es tu culpa. Pero para justificarnos, a veces hacemos esto. Hay algunos
algunas situaciones que nos causan ese grado de impotencia que llegan a ser verdaderos traumas, y los traumas nos acompañan el resto de la vida. Si no hay una intervención divina, ese trauma va a quedar. Entonces necesitamos que Dios intervenga. ¿Sabe usted? Hay algunos síntomas que te pueden indicar si has pasado por algún sabotaje. Generalmente el 100% de las personas han sido saboteadas porque Dios quería hacer de vos su hijo y Satanás quería herir a Dios. Si vos querés herir a una persona de manera violenta, probablemente la forma sea hiriendo a sus hijos. Y eso es lo que nos ha pasado a muchos cristianos. Ahora bien, cuando pasamos por esto, en ocasiones recordamos muy bien lo que nos causó dolor, tristeza, traición, abandono, nos acordamos del hecho. Pero otras veces es tan doloroso que para defendernos tratamos de borrar eso de nuestra vida. Tratamos de no acordarnos como una manera de defendernos de eso doloroso que nos pasó. Y aquellas cosas nos dejan marcas emocionales que son difíciles de borrar, pero se manifiestan en algunas cuestiones muy simples. Hay gente que ha estado tan saboteada en su vida que no puede dormir, tiene que tomar una pastilla, o que cuando duerme siempre recurre a las mismas pesadillas de noche. Seguramente mientras se queda de noche hay cosas que no puede terminar de procesar en su vida. Un espíritu de perversión a veces hace que la gente no pueda dormir y algunos caen en ver la pornografía, otros se acuerdan del dolor que le causó aquello, pero no los deja tan tranquilos. Y no es algo que uno diga, bueno, pero es culpa mía, ¿qué hice yo? Es algo que llegó a tu vida. A veces se manifiesta, estos sabotajes se manifiestan en mayor irritabilidad, nos enojamos más rápido. Cualquier cosa nos enoja, nos hace sentir mal. Y entonces lo que sucede en nuestra vida es que estamos muy sensibles. Alguien nos dice una broma y nos ofende. O nos comparamos con otras personas y nos ofende, porque siempre te vas a comparar con alguien que está más arriba y vas a sentirte frustrado, o con alguien que está más abajo y te vas a sentir un superhéroe. Y en ninguno de los dos casos es real, porque Dios te manda a no compararte. Pero lo que pasa es que como nos irritamos, llegamos a eso. Otras veces las heridas y los sabotajes y los traumas que nos pasan se manifiestan en ansiedades, en nerviosismo. Estamos todo el día ansiosos y no sabemos qué nos pasa, preocupados, ¿sí? La verdad es que a veces hasta llegamos a tener miedos. Temores de qué es lo que nos va de la situación, temores de lo que va a suceder en el futuro, temores de si voy a tener o no trabajo, temores infundados, pero ciertos. He sabido de gente que ha llegado siendo cristiano a tener ataques de pánico. Uno dice, pero ¿cómo puede ser? Pero es que no son culpables, alguien saboteó sus vidas. Pero la gente cuando le pasa estas cosas empieza a preguntarse ¿por qué me pasa? ¿Qué hice mal? Dice. Y ahí aparece otro gran problema, que lo vamos a hablar en una de estas charlas, no va a ser de este domingo el otro, va a ser de las creencias erróneas, de las creencias impías, le vamos a llamar. Porque llega a tal grado el miedo que empezamos a creer que hicimos cosas mal nosotros, en vez de que alguien fue el que puso el palo en la rueda. Y a veces hasta nos condenamos. ¿Sabe? Dios dice, yo quiero que seas libre. Hay gente que lo sufre con enormes confusiones, no logra
tener claridad en sus pensamientos, entonces se confunde. Pero lo más cierto es que estas cosas nos causan en el corazón culpa y lo que es más, a veces vergüenza. Y no queremos contar a nadie lo que nos sucedió, lo que nos pasó o cómo estamos. Nos preguntan cómo andás. Bien, pero sé que por dentro estoy destruido. Bueno, pero es que la obligación social, sí, la sociedad a veces nos lleva a ser y a tener una indiferencia emocional muy alta. Y entonces ya no importan los sentimientos del otro. Rara vez, si se manifiestan estas cosas, es porque hay un problema. Normalmente son muchos los problemas. El tema es que no nos damos cuenta de cuántos son. A veces la gente dice, si yo consigo trabajo, soluciono todos mis problemas. Y no es así. El día que solucionás tus problemas emocionales, conseguís trabajo. El día que solucionás tus temas con Dios, conseguís lo que Dios espera. Se lo voy a poner en estos términos. Es muy difícil vivir en paz y en tranquilidad si tu vida no está segura. Y para que tu vida esté segura, la tenés que asegurar. ¿Vamos a salir todos corriendo a comprar un seguro? No. Miren, se lo voy a decir de esta manera. Un día estábamos por salir con Mari, nos íbamos unos días, y mientras yo iba cerrando las puertas de casa, como si fuera el Espíritu Santo, me hace una pregunta y me dice, ¿qué estás haciendo? Y yo me respondía como a mí mismo, ¿no? Bueno, estoy cerrando las puertas y le estoy poniendo llave. Y como que la conversación siguió con uno mismo, o conmigo mismo o con Dios, tal vez fue más con Dios, creo. Me preguntaba mis propios pensamientos o la conciencia o Dios, como vos quieras verlo, pero ¿por qué haces esto, no? Y yo respondí, porque estoy por salir y quiero dejar la casa segura, porque tengo cosas que para mí son valiosas, recuerdos y un montón de cosas que no quisiera que nadie las tome o las robe. Y ahí me acordé de lo que Jesús dijo, que el enemigo vino a robar, a matar, a destruir. Y entonces me di cuenta de algo, que no podía dejar abierta, cerrar las dos puertas y dejar abierta una ventana, porque la casa seguiría insegura. Tenía que cerrar las ventanas y las puertas también. Pero no podía cerrar 3 y dejar una abierta, tenía que cerrar las 4. Bueno, déjeme decirle, usted para tener una vida segura tiene que usar las 4 llaves para la paz y la libertad. Y tiene que cerrar esas 4 puertas por donde Satanás puede entrar a robar y a quitarle su vida, el gozo, la paz, y a poner este tipo de sentimientos que nos hacen perder la seguridad en Dios. Usted necesita saber que esto no es una sí y otra no. Bueno, pastor, yo voy a hacer bien esto y aquello ya voy a ver cuándo. No, en el mismo momento tenemos que saber que tenemos que asegurar nuestra casa, hacer todas juntas, ministrar en las 4 puertas al mismo tiempo, es decir, usar la llave, las 4 llaves al mismo momento. ¿Por qué digo esto? Porque estos eventos se agravan a lo largo de la vida. Y no es de extrañar que a menudo no podamos discernir cuáles son las causas por las cuales nos metimos en estos graves problemas. Las múltiples facetas de estas situaciones interactúan continuamente
formando nuestra vida y preparándonos para hundirnos aún más. Porque todo lo que el hombre teme, eso le viene. Y lo que es más, pareciera que algunos llevan encima una maldición. La Biblia dice en Proverbios capítulo 26, verso 2, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Y saben que a veces luchamos para tener bendición, pero no cortamos la causa de la maldición. A veces oramos y decimos, Señor, bendíceme. Y Dios te dice, yo ya te bendije con toda bendición espiritual en los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Lo que pasa es que tenés que cortar la causa de la maldición. Y uno dice, ¿cuál será? ¿Tendré alguna causa de una maldición? Probablemente. Vamos a aprender en estos próximos domingos cómo identificar esas causas para cortarlas de raíz. Porque es muy importante que vos actúes. Mira, Dios le dijo a Israel, yo quiero que vivas libre, acá te doy 10 mandamientos. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Ser libre depende de la verdad de Dios. Entonces, es muy importante que vos sepas que hay 4 puertas o 4 cosas por donde entra el enemigo a tu vida. Se las voy a nombrar solo para que la tengamos presente. Una de ellas es los pecados y maldiciones generacionales. A veces nuestros abuelos sufrieron algún ataque, o tuvieron problemas con una violación o con una exposición a algo indebido y nosotros ni sabemos, pero a veces tenemos lucha con malos pensamientos. Y no es porque usted sea un malo y un pervertido, es porque sus ancestros hicieron algo que no deben. Y capaz que ni siquiera ellos, tal vez generaciones antes fueron afectadas. La segunda cosa es que a veces hay creencias impías, que una vez que esto se metió en la vida de una persona, la persona empieza a pensar de que ya la vida es así, que no se puede cambiar. La tercera puerta son las heridas del alma. Y la cuarta es la opresión demoníaca. Cualquiera de esas puertas debe ser cerrada, pero no puede ser una sí y otra no. En simultáneo tenemos que cerrarlas todas. Estas fuentes o estas puertas están íntegramente enlazadas la una con la otra y existe una interrelación de tal manera que cuando una se abre, cuando una se cierra, la otra suele abrirse. Yo no sé si ha estado en alguna habitación donde está cerrada y usted viene y golpea una puerta, la cierra, ¡pum!, y se abre la otra que está atrás. No sé si le ha pasado, pero uno dice, ¿qué pasó? Pues es que interactúan tanto que las puertas se abren a menos de que le echemos llaves. Y yo quiero que usted se lleve las 4 llaves para vivir en paz y en libertad. ¿Amén? ¿Cuántos quieren esas 4 llaves? Las vamos a ver, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué es importante tener esas llaves? La Biblia dice en San Juan capítulo 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que tengáis paz. ¿Qué cosas habló Jesús? Las vamos a ver durante las próximas 4 semanas. Jesús le dijo a los discípulos, hay cosas que yo te hablé para que vos tengas, ¿qué? Paz. ¿Cuántos quieren paz? ¿Sabes? Dios te dice, yo hay cosas que te voy a decir para que vos tengas paz, ¿sí? Para que puedas vivir en paz. Esto no quiere decir que se van a solucionar tus problemas, sino quiere decir de que vas a tener paz en la vida. ¿Sí? En el mundo, le dijo Jesús, vas a tener aflicciones. Va a haber gente que te va a querer sabotear, va a haber gente que va a querer venir contra vos, pero confiad, dijo Jesús, yo he vencido al mundo. Y si Jesús lo venció, usted en el nombre de Jesucristo también lo va a vencer para la gloria de Dios. Amén. Aleluya. ¿Saben? Así es importante esto, tenerlo claro, porque Jesús vino para eso, para que usted tenga una victoria y victoria duradera. Para traer sanidad duradera en su vida, para traer una libertad que sea permanente en su vida. La administración de estas 4 áreas tiene que ser en el mismo tiempo.
Cuando estudiemos estas 4 llaves, usted va a tener un entendimiento suficiente para poder asegurar su vida y anular las obras del diablo. Cada puerta tiene una llave que debemos de usar para cerrar esa puerta. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8, la Biblia dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras ¿de quién? Del diablo. ¿Sí? Para esto apareció Jesús, para ponerle límites al pecado, para ponerle límites a la maldición, para decir: mis hijos van a vivir libres, ellos van a ser bendecidos, ellos van a estar prósperos, ellos no van a vivir con temores ni con preocupaciones sobremanera. Ahora bien, antes de abordar esas 4 fuentes y los problemas que se manifiestan en nuestras vidas, vamos a tener que recordar 4 cosas que tienen que ver con el carácter de Dios, y estas son las llaves. Yo nada más le voy a nombrar una para el próximo domingo, ¿sí? Pero vamos a ver 4 cosas que Dios definitivamente hace, ¿sí? Y comprender esas verdades nos van a ayudar a abordar las fuentes de los problemas. Y una vez que vayamos a la raíz del problema, lo podemos cortar y a partir de ese minuto vivir una vida libre. La meta es que vos llegues a cortar esas raíces y tener libertad para vivir tu vida como Dios quiere. Así que vivir una vida llena de gozo y de paz, independientemente de las circunstancias, ¿es posible? Claro que sí, Dios lo puede hacer. La Biblia dice en Isaías capítulo 53, versículo 4, lo que Jesús hizo por nosotros. Dice la Biblia: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Diga conmigo: el Señor me va a traer sanidad. Sufrió nuestros dolores. Diga conmigo: el Señor me va a traer alivio. Pero nosotros lo tuvimos por azotado, por herido y afligido por Dios. Dijimos: bueno, le pasó esto, tal vez Dios no lo bendijo. Pero Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, para darnos la paz. Diga conmigo: Él me dio la paz. ¿Para qué fue molido Jesús? Para darnos paz, para darnos la victoria, para darnos libertad. El problema no es que Dios no nos haya dado esa libertad. El problema es que nosotros no cortamos con algunas raíces. Ahora bien, dice la Biblia: cayó sobre él el castigo. Es decir, que ese castigo ya está pagado por Jesús y por sus llagas. Diga conmigo: por sus llagas fuimos nosotros curados. Dios te dice: yo quiero que vivas en salud y bendecido. Pero tienes que cortar ciertas maldiciones. Tienes que obedecer ciertos mandamientos. De hecho, la primera de las llaves que vamos a ver el domingo que viene nos habla claramente de la perspectiva generacional de Dios. Dios, cuando le preguntaron su nombre, Él dijo: yo soy el que soy. Pero seguido dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, que Dios se define por las generaciones de los hombres. Yo soy el Dios de tu abuelo, de tu papá y tuyo. Eso hace, y tenemos que entenderlo así, de que Dios sea un Dios que tiene un carácter generacional. Para vos la vida comienza el día que naciste, termina el día que moriste. Para Dios, tu vida comienza con tus abuelos y terminará con tus hijos. Dios es un Dios generacional. Dios ve toda la generación. Por eso yo tengo que dejar una mejor herencia que la que mis padres me dejaron. Porque Dios es Dios generacional. Pero eso lo vamos a hablar el domingo que viene. Quiero que usted vea por qué le decía que Dios quiere que usted sea libre. La Biblia dice, vamos a volver a Romanos, allí al capítulo 6, pero unos versos antes, el verso 12, dice la Biblia: por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine sobre su cuerpo mortal, ni le obedezcan, lo estoy leyendo ahora en la NBI, ni obedezcan a sus malos deseos,
No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia, al contrario, ofrézcase más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida. Yo quiero que usted levante su mano y reciba esta bendición. Usted ha vuelto de la muerte a la vida y ha presentado sus miembros y su cuerpo como instrumento de justicia. Levante su mano y dígale: Señor, usa mi cuerpo, mi vida para la justicia tuya. Señor, en el nombre de Jesús, tú me rescataste de la muerte. Yo quiero que uses mi vida para la justicia. Y quiero que reciba esta palabra. Dice el verso 14. Así el pecado no tendrá dominio sobre vos. Aleluya. Levanta tu mano y decirle: Señor, tú me das poder para esto. Porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy impartas el poder de tu palabra. Ese poder que dice tu palabra: así que ya el pecado no tendrá dominio sobre mis hermanos, sobre ustedes. Porque ya no estás bajo la ley, sino bajo la gracia. Padre, en el nombre de Jesús, tú nos has llamado a ser libres del pecado, a ser libres de la maldición, a estar bajo la gracia de tu Espíritu. Señor, tú nos has llamado a que el pecado no se enseñoree ni tenga dominio de nosotros. Ya la droga, el alcohol, las adicciones, la perversión, los malos pensamientos no tendrán dominio sobre nosotros. Ya la vergüenza, la tristeza, la amargura y la depresión no tendrán dominio sobre nosotros. No nos volveremos a sentir abandonados y olvidados. Ya no tendrá dominio sobre nosotros el pecado. En el nombre de Jesús, Señor, ya no tendrá dominio sobre nosotros. El insomnio, las noches, las pesadillas, los miedos, los temores, en el nombre de Jesús no tendrán dominio sobre nuestras vidas. Podremos cerrar las puertas a todo eso en el nombre de Jesús. Hoy profetizo que esta palabra de Romanos capítulo 6, versículo 14, viene a la vida de mis hermanos, viene a su espíritu, en el nombre de Jesús. Aleluya. Es palabra de Dios para tu vida. Es palabra de Dios para tu espíritu. Así el pecado ya no tendrá dominio sobre vos. Ya no vas a volver a caer en las mismas situaciones que antes. Dios te va a fortalecer. El Señor te va a librar del dominio del pecado, trayéndote libertad en la gracia. En el nombre de Jesús. Aleluya. Esas puertas se van a cerrar. Esas llaves van a asegurar esas puertas. Y Satanás no podrá robarte. Hay gente que el diablo le ha robado años de vida. Le ha robado su juventud. Le ha robado personas que amaba. Le ha robado tiempo, trabajos. Hoy Dios te dice: ya no, eso no va a tener dominio sobre tu vida. Pero necesito que uses las 4 llaves, hijo. Necesito que tú cierres esas puertas, hijo. Necesito que lo sepas y que las cierres para que puedas salir de tu casa con seguridad, tranquilo de que nada malo va a pasar, sabiendo que están todas las cosas aseguradas, sabiendo que tiene las llaves para que esas puertas no se abran. Cuando te vas a dormir por la noche y cerras la puerta, tu ventana, dices: ahora puedo dormir tranquilo porque sé que la casa está asegurada. Así Dios quiere que vivas una vida en libertad, tranquilo, porque tu casa, tus bienes, tu vida está asegurada en Cristo. Ya no estás bajo la maldición de la ley. Fueron sabotajes. Satanás quiso herirte a vos porque de esa manera podía herir a Dios
Pero Dios te dice, hijo mío, yo te voy a dar las llaves para que en el nombre de Jesús puedas vencer eso y el pecado nunca más se enseñoree de vos. En el nombre de Jesús. Quiero que ahí donde estás, si podés ponerte de pie, si estás desde casa escuchándonos, quiero que extiendas las manos hacia el dispositivo con el que nos estás escuchando y le digas al Señor, Señor, hoy recibo ese poder. Recibo el poder de la libertad. Señor, tú dijiste, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Y estamos preparándonos para que eso suceda, Señor. Yo te pido que a partir de hoy empieces a operar esa libertad. En el nombre de Jesús, Señor. Que a partir de hoy comiences a operar esa libertad en nuestras vidas. Que en el nombre de Jesús los temores se vayan. Y en el nombre de Jesús venga paz y libertad a nuestra vida, Señor. Queremos ser libres para adorarte, para bendecirte. Queremos ser libres, Señor, para decidir qué hacer en nuestro tiempo, pero también para servirte, para servir a la justicia. Queremos disponer nuestro corazón para eso. En el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias, Dios. Con tu mano en alto, yo quiero orar que el Espíritu Santo te traiga sanidad. La Biblia dice que por sus llagas fuimos sanados. Aleluya. Satanás quiere mantenerte en enfermedad, pero Dios quiere traerte libertad a tu vida en el nombre de Jesús. Alza tu mano al cielo y decirle, Señor, yo hoy recibo el poder de las llagas de Jesús. Hoy recibo el poder de la sangre de Jesucristo para ser sanado en el nombre de Jesús. Hoy recibo el poder de mi Dios, el poder de su palabra para recibir sanidad bien en mi vida. En el nombre de Jesús. Aleluya. Se cortarán las raíces de maldición y vendrá sobre mi vida cada día salud sobrenatural en el nombre de Jesús. Bendito Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Es tuya esa palabra. Dios te dice, no se enseñoreará el pecado sobre tu vida. Recibí poder del Espíritu de Dios ahora. Decirle, Señor, eso tú lo dijiste. Si tú lo dijiste, así es para mi vida. Lo recibo en el nombre de Jesús. Quiero que recibas ese poder de Dios en tu vida esta noche. Porque vas hacia la guerra. Las próximas 4 domingos o los próximos 4 domingos vas a entrar en una guerra espiritual. Vas a entrar en una guerra que tienes que vencer. Vas a entrar en una guerra donde las armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destruir fortalezas. En el nombre de Jesús. Aleluya. Bendito Dios, tú eres maravilloso, tú eres quien hace milagros, quien cumples tus promesas, Dios. Así eres tú en el nombre de Jesús. Aleluya. Decilo junto con nosotros. Sí, Señor. Aquí estás sanando mi corazón. Yo te adoraré, Señor. Te adoraré y te llamamos milagroso. Abres camino, cumples promesa, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso. Milagroso.